¿Cuál es el mayor error en la historia de la humanidad? El califato abasí estaba perdiendo una guerra contra los mongoles. Con los ejércitos mongoles acercándose a Bagdad por todos lados, el califa hizo poco para prepararse para el asedio que se avecinaba. El posterior saqueo de Bagdad por parte de los mongoles destruyó el corazón del mundo musulmán en el apogeo de la Edad de Oro del Islam. Los mongoles destruyeron la Casa de la Sabiduría, lo que le costó a toda la humanidad innumerables conocimientos, historias y más. Lo que es peor, la destrucción de los mongoles se produjo durante un periodo de tolerancia musulmana y pensamiento progresista, lo que llevó a muchos pensadores musulmanes posteriores a creer que ser tolerante y progresista había llevado a incurrir en la ira de Dios. Esto desencadenó una ola de intolerancia y ultraconservadurismo entre los pensadores musulmanes, que creían que al ser demasiado tolerantes habían provocado que Dios enviara a los mongoles a destruirlos. No aceptar a Adolf como pintor. El hecho de que Hitler no ingresara a la Escuela de Arte no fue el problema. Postuló a la Escuela de Arte de Viena, una de las escuelas más prestigiosas del mundo, y griega a ningún otro programa. Su narcisismo era tan grande que creía que entraría simplemente en lugar de ser él mismo. No poder entrar en el programa no convirtió a Hitler en quien resultó ser, sino que fue un síntoma de su ya de por sí egoísta personalidad. Dejar que Nasir continúe con sus travesuras y afecte negativamente al comercio del cobre. Sin duda, sus malas prácticas comerciales fueron la causa fundamental del colapso de la Edad del Bronce muchos años después. El cobre es un ingrediente importante para el bronce. Todo lo que tuvimos que hacer fue cerrar su negocio. Aparte de las respuestas obvias, mi opinión sobre el mayor error de la humanidad será la mercantilización del refugio. En lo que a mí respecta, el día que empezamos a tratar la vivienda como un vehículo de inversión y no como un derecho humano básico, es básicamente el día en que fracasamos como especie. Sí, millennial aquí. La Iglesia suprimió el pensamiento científico durante miles de años, y luego simplemente dijo, oh, perdón, nos equivocamos, ustedes en realidad tenían razón sobre muchas prácticas médicas e interacciones físicas entre el mundo, sórdido. Literalmente mató a miles de millones de personas y no han hecho nada para compensarlo. Literalmente podrían haber tenido la cura para el cáncer, haber estado explorando nuestro sistema solar, tecnología más avanzada y, en general, una versión mucho más progresada y exitosa de la humanidad. Pero la Iglesia cristiana dijo que no, y eso fue supongo porque tenían todo el poder. Tampoco han sido responsables ni una sola vez, ni siquiera admitirán que se equivocaron. Querían un mundo estructurado sobre el que tuvieran control total, y cuando fue desafiado, inmediatamente lo rechazaron, muy cristiano por su parte. Quizás la invención de la pólvora. Se puede argumentar que la invención de la pólvora permitió un nivel sin precedentes de autoridad estatal, y si nunca se hubiera construido, todos estaríamos viviendo en un paraíso libertario donde los pobres tienen la capacidad de igualar las discrepancias de tierras por la fuerza. Aunque personalmente, como fanático de las autopistas interestatales y el programa espacial, no puedo decir que esté de acuerdo. Se puede plantear un argumento similar a favor de la creación del primer ejército profesional, ya que cambió la naturaleza de la guerra de incursiones a gran escala a conquista real. Personalmente diría que fue cuando un cavernícola de hace 10.000 años decidió que él era quien elegía con quién se casarían sus hijos. En cierto sentido, ese fue el comienzo de la propiedad privada. La Iglesia suprimió el pensamiento científico durante miles de años, y luego simplemente dijo, oh, perdón, nos equivocamos, ustedes en realidad tenían razón sobre muchas prácticas médicas e interacciones físicas entre el mundo, sórdido. Literalmente mató a miles de millones de personas y no han hecho nada para compensarlo. Literalmente podrían haber tenido la cura para el cáncer, haber estado explorando nuestro sistema solar, tecnología más avanzada y, en general, una versión mucho más progresada y exitosa de la humanidad. Pero la Iglesia cristiana dijo que no, y eso fue supongo porque tenían todo el poder. Tampoco han sido responsables ni una sola vez, ni siquiera admitirán que se equivocaron. Querían un mundo estructurado sobre el que tuvieran control total, y cuando fue desafiado, inmediatamente lo rechazaron, muy cristiano por su parte. La gente ha ideado normas sociales. No me refiero a aquellas que pueden dañar a otros, sino a cosas carnales como la apariencia, la fe y otras cosas que no son peligrosas para otras personas. Todavía estoy en shock con lo que sería si a nadie le importara el estilo de vida de los demás. ¿Cuántas guerras podríamos evitar si juzgáramos en cuanto al fondo por crímenes reales, y no por el hecho de que a alguien no le gusten los intereses de otro? Quiero decir,
En serio, todavía hay leyes en algunos países para impedir la libertad de expresión sobre la propia orientación sexual o que los escolares lean literatura para adultos, pero todavía no hay leyes sobre violencia doméstica. Es terrible, me pone triste. Identificar un único mayor error en la historia de la humanidad es una tarea subjetiva, ya que ha habido numerosos errores importantes y acontecimientos desafortunados a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, un hecho que a menudo se considera un grave error con consecuencias de largo alcance es el desarrollo y uso de armas nucleares. Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial en 1945 marcaron el primer y único caso en el que se desplegaron armas nucleares en una guerra. Estos bombardeos provocaron la muerte inmediata de decenas de miles de personas, y muchas más sufrieron efectos a largo plazo en la salud debido a la exposición a la radiación. El inmenso poder destructivo y el impacto duradero de las armas nucleares hacen de su uso un momento crucial en la historia de la humanidad, mostrando el potencial destructivo que posee la humanidad. El desarrollo de armas nucleares condujo a una carrera armamentista entre naciones, particularmente durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La proliferación de armas nucleares y la constante amenaza de su uso crearon una atmósfera de miedo e inestabilidad que persiste hasta el día de hoy. Si bien algunos sostienen que el uso de armas nucleares en la Segunda Guerra Mundial ayudó a poner fin rápidamente al conflicto, su existencia y el potencial de consecuencias catastróficas en cualquier conflicto futuro han llevado a muchos a considerar su desarrollo y despliegue como uno de los más importantes de la humanidad. Errores. Los esfuerzos en curso para prevenir el uso de armas nucleares y promover el desarme resaltan el reconocimiento de la magnitud de este error y la necesidad de una cooperación global para garantizar un futuro más seguro. La peste negra mató al 25% de la población mundial. Es posible que haya comenzado como una guerra biológica. Según se informa, la pandemia se introdujo por primera vez en Europa durante el asedio del puerto comercial genovés de Caffa en Crimea por parte del ejército de la Horda Dorada de Jan y Beg en 1347. La plaga podría haber reducido la población mundial de calle 475 millones a 350-375 millones en el siglo XIV. La campaña del Gran Gorrión. Cedón ordenó al pueblo que saliera y matara a todos los gorriones. Cientos de millones de gorriones murieron, principalmente porque la gente los persiguió hasta que se cansaron tanto que cayeron del cielo. La campaña del Gran Gorrión fue el comienzo de la mayor hambruna masiva de la historia. La Unión Soviética. No digo que los rusos sean lo peor del mundo, pero miras hacia atrás y te das cuenta de que muchas de las cosas negativas que sucedieron se debieron a la existencia de la Unión Soviética o en respuesta a ella. Muchos alemanes se unieron al partido nazi porque se oponían a él. El terror rojo hizo que los movimientos de derechos civiles tuvieran más dificultades para moverse. No olvidemos que la invasión de Afganistán prácticamente dio poder a los talibanes y miren cómo está ese país ahora. Y finalmente, el actual gobierno ruso está invadiendo otra nación soberana con el sueño de un loco de restaurar ese fracaso de una nación. El asesinato de Francisco Fernando sería un serio contendiente. No solo prendió fuego al mundo con la Primera Guerra Mundial, sino que en realidad fue la única persona en la jerarquía austriaca que pudo haber simpatizado con las minorías étnicas en el Imperio Austrohúngaro, por lo que un grupo terrorista que luchaba por esas minorías. Dispararle fue realmente una mala idea. Tema candente, pero la invención de la bomba nuclear prácticamente ha cambiado la escala de una posible guerra de una manera aterradora. Incluso el tipo que lo hizo citó, me he convertido en la muerte, sabiendo exactamente para qué se iba a utilizar y las implicaciones de su uso. La gente dirá, pero terminó la Segunda Guerra Mundial, sin pensar en qué futuras guerras podría utilizarse, llegado el caso. Es la pesadilla más existencial de la vida real en el planeta. La Gran Depresión. Pobreza extrema, desempleo del 22 a 32%, reducciones del 60 a 70% en el comercio internacional y posiblemente una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Un momento horrible para todos. El error se puede interpretar de diferentes maneras. Voy a decir la quema de la biblioteca de Alejandría. Lo hicieron intencionalmente, pero fue el mayor error de la historia. No desmantelar la unión de la pobreza después de derrotar a la Alemania nazi. Stalin logró los objetivos que se propuso antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Ambas partes querían lo mismo.
se detuvo a los nazis, pero a los comunistas de la pobreza se les permitió reclamar la mitad de Europa y cometer genocidio. Y debido a esto, ocurrió la Guerra Fría, que alejó al mundo a un botón de la destrucción de la humanidad. Además, China, Unión de Pobreza V2, Cuba, Corea del Norte y Turkmenistán no habrían sucedido. La ingenua Europa occidental y cometieron el mismo error por segunda vez cuando Yeltsin llegó al poder. Rusia estaba pasando hambre, por lo que Occidente donó muchos alimentos y ayudó al gobierno ruso a recuperarse. Pocos años después de eso, ocurrieron genocidios chechenos en 97-03, los poderes de la mafia llevaron a Putin al poder. Pocos años después, Rusia invadió Georgia, pocos años después Ucrania y luego intentó limpiar Ucrania nuevamente. En cuanto a Yeltsin, que fue bendecido con ayuda de Occidente, no solo purgó Chechenia en el año 97, sino que también fue gobernador de Yekaterinburgo, antes Sverdlovsk, donde se liberó anthrax de una planta de producción de armas biológicas. No dije una palabra al público, lo que permitió que muchas personas murieran para salvar las apariencias. Google sugiere que los brotes continúan cada pocos años hasta el día de hoy. Escoria patética como todos los líderes rusos desde que los monos vagaban por la tierra hasta nuestros días. En cierto modo, eso atraerá mucho odio. Es una medicina. Si pudiera elegir, me gustaría que los medicamentos y tratamientos para niños estuvieran exentos de este razonamiento, por supuesto. Pero si bien es una hazaña increíble que nos ayuda a disfrutar de la vida, es un desafío directo a la naturaleza, la evolución y la supervivencia del más apto. Los más fuertes e inteligentes se reproducen, mientras que los débiles y enfermos mueren. Sombría. No es una vista en la que estoy interesado, pero puedo reflexionar. Si un animal sufre y declaramos que no tiene calidad de vida, lo mataremos humanamente. Una persona sufre y no tiene calidad de vida, prolongaremos lo inevitable para ahorrar sentimientos. Esto a su vez puede impedir que alguien que tiene posibilidades de vivir reciba tratamiento. Estamos sobrepoblando el planeta y la madre naturaleza siempre gana al final. Ella ha descartado los desastres naturales. La gran generación que define las enfermedades a nuestra manera, cada vez que curamos uno, aparece otro. Ya sea por nuestra naturaleza destructiva, el pastoreo excesivo o un virus mutado. Ella será la última en reír, y una última excavación de la humanidad. Utilizando a los y tú, creamos medicamentos para toda la humanidad que usted puede tener por un margen de beneficio del 1000%, simplemente jugando al abogado del diablo. Esto ha sido todo por hoy, gente, muchas gracias por ver el vídeo.